Muy bien, vamos a continuar ahora con el formato de la fuente. El formato de la fuente, si ustedes pueden observar aquí en la banda de opciones, es esta sección que se refiere a todos los efectos que puedo establecer a la fuente de mi documento. Entonces vamos a empezar por el título de nuestro trabajo. Vamos a cambiarlo. Puede ser que las fuentes o los tipos de fuentes no coincidan entre una versión u otra de Office, te trae más o aquel trae menos, etcétera. Entonces, digamos que el tipo de fuente que ustedes establezcan a su documento va a ser libre, o pueden cambiarlo en caso de que no encuentren el mismo que estamos utilizando. Ok, entonces aquí vamos a cambiar el tipo de fuente de nuestro título. Por default todo el documento tiene la fuente Calibri, entonces yo voy a usar para el título esta que se llama Agency FB, y enseguida después del nombre de la fuente viene el tamaño. Ok, entonces yo puedo moverme y puedo ir viendo poco a poco cómo se puede ir generando, o aquí están estas dos opciones de que se puede ir aumentando paso a paso la fuente hasta que consigamos el tamaño deseado, o la podemos ir disminuyendo. Ok, en este caso lo voy a dejar en tamaño 26, Agency FB tamaño 26. Vamos a aplicar un efecto. Aquí, bueno, los efectos básicos de texto: negrita, cursiva, subrayado. Aquí tenemos tachado si queremos establecer subíndices o superíndices en caso de que pongamos alguna notación o fórmula. Y aquí al lado tenemos los efectos de tipología y texto. Podemos establecer alguno de estos que ya vienen predefinidos, o bien puedo yo mover de forma personalizada cada uno de los efectos. Entonces voy a establecer, ya que cambié la fuente del tamaño, voy a establecer este efecto de texto. Observen la dinámica dentro de Word para cambiar, agregar o eliminar. Siempre es seleccionar el texto al que quiero y a ese aplicarle los efectos que querramos. El cuerpo del documento lo voy a poner en el Arial Narrow, tamaño 10. Ok, entonces voy a seleccionar toda esta sección, todo el documento lo quiero en Arial Narrow 10. Entonces voy a seleccionar todo y voy a establecer aquí en tipo de fuente Arial Narrow de tamaño 10. Ok, aquí en el editor, en este caso nuestro nombre, cada uno de nosotros, voy a establecer el efecto de cursiva. Ok, y vamos ahora a dar vamos a dar pequeño formato a las imágenes. Esta imagen está, en mi caso, está de lado a lado, no sé en su caso por el tipo de imagen que hayan seleccionado. Voy a hacerlo un poco más pequeña y le voy a establecer un formato. En este caso, cuando selecciona la imagen, bueno, aquí está incrustada dentro de otro porque dice herramientas de dibujo, herramientas de imagen. Me voy a ir aquí, le voy a dar un pequeño formato. Observen, ya hay estilos establecidos de imagen que ustedes pueden establecer a lo que quieran. Ok, aquí tengo un elemento que son los derechos de la imagen. No es adecuado, pero se lo voy a quitar. Ok, y voy a centrar la imagen. Ok,
Ahora aquí tenemos un título. Los síntomas más habituales son vamos a cambiar el formato de ese título. Los títulos los voy a poner con otra fuente. En mi caso voy a usar Trebuch. Voy a subir el tamaño a 12 y lo voy a poner en negritas, y en esta voy a establecer el color de la fuente. ¿Ok? En mi caso voy a poner un naranja. Los síntomas más habituales son los siguientes. Entonces tengo el título, la fecha en que se crea, el editor, el concepto de lo que es el COVID, lo establecimos a 2 columnas con un interlineado. Estoy dando ya formato a la imagen, formato a este título. Esta imagen de síntomas en mi caso es muy grande, la voy a reducir un poco. Ok, y la voy a centrar. Y aquí en formato voy a establecerle un formato distinto. Uno ya es preestablecido. De los síntomas de la enfermedad. Entonces, otros síntomas lo voy a establecer como título aquí para no estar seleccionando y cambiando a cada uno todo el formato. Puedo usar una herramienta que se llama copiar formato. Entonces selecciono el texto donde está el formato que me interesa y le voy a dar clic aquí donde dice copiar formato. Si observan, el cursor cambia, es el cursor con una brochita, y me voy a ir hacia donde quiero establecer el mismo formato y le doy clic, y sin soltar selecciono todo el contenido que quiero tomar para darle el mismo formato que estoy copiando en la parte superior. ¿Ok? De igual forma, para evitar la propagación de la COVID, es otro título, entonces puedo nuevamente copiar una parte, selecciono un texto, copio su formato y arrastro para pegarlo. Y nuevamente aquí tenemos otro título que son las mascarillas. Vamos a copiar formato y lo vamos a pegar. Y ahí tenemos ya nuestro otro título de mascarillas. Este de mascarillas lo voy a hacer más pequeño y vamos a ir aquí a formato de imagen, y aquí donde dice ajuste con el texto puedo establecer el comportamiento de la imagen. Por default, siempre que insertan una imagen se inserta en línea con el texto. Quiere decir que la imagen se toma como si fuera un texto y sigue todos los elementos que yo establezco para el párrafo. Pero si quiero jugar un poquito más con las imágenes, le puedo decir que le puedo cambiar aquí la propiedad en cómo quiero que se ajuste con el texto. En este caso le voy a dar cuadrado, y cuando yo le doy cuadrado puedo mover la imagen de forma libre por todo mi documento. Entonces cuadrado, y me voy a ir aquí hasta mascarillas. La voy a hacer un poco más pequeña. En mi caso, ustedes también lo tendrán que hacer, depende de la imagen que hayan insertado. Y vamos a colocar nuestra imagen aquí al lado de la información de mascarillas. ¿Ok? Muy bien. Ya para concluir el documento, vamos a crear otro título nuevo. Entonces posiciono el cursor hasta el final del documento. En este caso era después de la imagen de mascarillas. Le doy Enter para crear un nuevo espacio. Y vamos a establecer datos estadísticos. Va a ser el título. Vamos a dar Enter y vamos a insertar una pequeña tablita que me muestra ciertos datos acerca de la enfermedad. Entonces me voy aquí a pestaña Insertar. Le doy tabla. Aquí puedo insertar tablas. En la parte de arriba me dice
las filas y las filas y las columnas de la tabla. En este caso voy a ocupar 3 columnas por 5 filas. Ok, entonces observen cómo se va insertando. Y vamos a comenzar aquí a colocar el encabezado de la tabla. El encabezado es, digamos, de la categoría, pues el encabezado, el concepto de lo que la información que se contendrá debajo de la tabla. Entonces vamos a tener ubicación. Para desplazarme por la tabla lo puedo hacer con las teclas de dirección, con el cursor o con el tabulador. Entonces ubicación, casos y muertos. Ok, Ciudad de México. Por favor escriban correctamente, mayúsculas y minúsculas, y aquí vamos a poner 181.411 al día de hoy, 12.707 muertos. Luego la ciudad de Querétaro, vamos 17.525 casos con 1.274 muertos al día de hoy. Guanajuato lleva 54.785 con 3.669. Y Estado de México, que son, digamos, los municipios que están alrededor de Querétaro. Por eso estamos colocando estos 104.168 y llevan 14.863 muertos. Muy bien, esa es una tabla. Las tablas nos permiten organizar cierta información. Por ejemplo, yo estoy aquí recorriendo el ancho de la columna porque no necesitamos tanto espacio. Simplemente vamos a recorrer. Aquí se puede seleccionar con este pequeño, selecciono toda la tabla y aquí ya me tiene en diseño. Puedo establecer algunos formatos o vienen preestablecidos algunos formatos. Entonces la seleccionan y le ponen un formato preestablecido. Aquí en la parte de disposición pueden agregar, en esta sección es para agregar columnas. Ok, puedo insertar debajo, a la izquierda, a la derecha, etcétera. Depende de dónde esté posicionado el cursor. Puedo insertar a la izquierda, puedo insertar a la derecha. Ok, bueno, para nuestro caso vamos a dejar nuestros datos estadísticos aquí. Vamos a copiar el formato del título aquí en datos estadísticos y vamos a subir un poco la fuente a 12 puntos. Aquí nuevamente puedo utilizar las herramientas del párrafo. Voy a poner a la derecha los datos. Y también puedo personalizarlo un poco. Si no me gustó el color de fuente en blanco, lo puedo poner en negro. Ok, muy bien. Voy a hacer una pausa y continúo en el siguiente video.